Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro webinar sobre impulsando eficiencia en microcrédito. Hoy esperamos unos momentos para que todos entran. Tenemos más de 60 participantes registrados hoy y la tecnología aún no es de todo instantánea. Así esperamos un momentito. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al webinar. Estamos esperando que todos entren en la sala electrónica. Y vamos a empezar en unos momentitos. Buenos días a todos y todas. Bienvenido a nuestro webinar sobre el tema Impulsando eficiencia en microcréditos. El evento está auspiciado por Triple Jump Advisory Services y organizado por Inspiring Development. Inspiring Development somos un proveedor de servicios de gestión y consultores bancarios MIPYMES. Mi nombre es Carmen Gail y soy su moderadora para hoy. Nuestro webinar durará 1 hora y 45 minutos. 1 hora y 15 minutos están dedicados a presentaciones sobre el tema y las últimas 30 dedicadas a que los presentadores respondan a sus preguntas. Por favor, hagan sus preguntas durante todas las presentaciones a través del uso del botón Q y A, preguntas y respuestas Q y A debajo en su pantalla. Esta función también está disponible a lo largo de las presentaciones. Hagan sus preguntas a medida que surjan. Así vamos a llegar a responder a todas sus preguntas durante las últimas 30 minutos de nuestro webinar de hoy. Estamos también para ustedes grabando este webinar. Les vamos a compartir el enlace para cargar el video dentro de las 48 horas mientras correo electrónico. También incluiremos el enlace para cargar el PowerPoint que le presentamos hoy. Al salir del webinar, usted verá una ventana emergente que le dirigirá a una breve encuesta. Esta es de nuestra parte y de gran ayuda para diseñar estos eventos para ustedes. Solo toma unos minutos, son solo 7 preguntas y ofrécenos la posibilidad que estemos diseñando el siguiente tema exactamente en torno a lo que le interesa a usted. Por eso, por favor, déanos algunos minutitos para una breve encuesta antes de salir. Nosotros, como nos imaginamos que ustedes también, tenemos curiosidad por saber quién está aquí con nosotros hoy. Y como ustedes ya saben, nos servimos de un sistema Menti que ustedes pueden acceder desde su computadora o desde un móvil o algo más. Por favor, entren en la página menti.com y pongan el código de nuestra reunión de hoy, que se ve en la pantalla ahora, el 46 14 51 62. La página es menti.com y el código se queda arriba, 46 14 51 62. Y ahí ya les aparece la primera pregunta para testear cómo funciona. ¿Desde qué país está participando hoy? Puede escribir solo el nombre del país, enviar y de ahí ya empieza a aparecer en la pantalla. Muchísimas gracias por participar. Vamos a tener algunas preguntas durante la presentación de hoy también. Y para que sepan ustedes que todas sus respuestas son confidenciales, completamente. No tenemos manera de ver quién responde qué. Así sepan que todo está cerrado y confidencial. Bueno, porque sabemos que la práctica nos apoya muchísimo y es muy importante, tenemos una segunda pregunta para usted también. Y primeramente les doy la bienvenida. Lo siento, a Paraguay, desde Paraguay, Honduras, la bienvenida también a Ecuador, México, El Salvador y Colombia. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta nos interesa un poco
¿Qué tipo de institución es? ¿Es una institución de microfinanzas y captación de depósitos la suya? ¿Es una institución de microfinanzas? ¿Es un banco? ¿O es otra? Otra siendo un inversionista, algo así. Bueno, muchísimas gracias. Ya están viendo ustedes también las respuestas en la pantalla que se mueven todavía un poco, pero lo que es evidente que tenemos una mayoría de instituciones de microfinanzas con y sin captación de depósitos. Así, la bienvenida a ustedes todos en nuestro webinar hoy. Dejen esta página abierta en su móvil, me imagino, o en su pantalla, mientras están escuchando, que nos vamos a regresar a este sistema algunas veces con algunas preguntas interesantes sobre el tema. Ya. Ahora, regresamos a la presentación y vamos a empezar, y empiezo por presentándole un poco los temas. Vamos a empezar con una introducción, el mercado y los retos de las instituciones de microfinanzas en estos últimos años, los factores que aceleran el proceso de cambio de enfoque en los microcréditos y los métodos para mejorar la eficiencia de los microcréditos. Y de ahí le hagamos un corto resumen y después la sesión de respuestas, de preguntas y respuestas, lo siento, cuya. Nuestros presentadores de hoy son Janet Pacheco y Oscar Villaseca. Los dos son banqueros senior con Inspiring Development. Janet tiene más de 20 años en gerencia y desarrollo de negocio, y su área principal e importante es el servicio al cliente. Janet tiene experiencia directa en Colombia, Perú, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Oscar Villaseca es un profesional de riesgo crediticio con más de 30 años, cuando se preocupó de negocio y procesos. ¿Están ustedes con nosotros hoy? Lo siento. Y así vamos a empezar. No se olviden, por favor, hacer sus preguntas directamente a través de la función de preguntas y respuestas cuya durante la presentación. Y a partir de ahora, les dejo en las manos muy capaces de Janet Pacheco y empezamos la presentación. Muchas gracias, Carmen. Encantada de tenerlos en este webinar. Soy Janet Pacheco, como Carmen les mencionó. Seré una de sus presentadoras en el webinar de hoy. El tema que analizaremos hoy es la eficiencia en las microfinanzas, y para empezar me gustaría establecer una línea de base. Para esto, regresemos a Menti, al mismo código que vieron con Carmen. Veremos cuál es el nivel de eficiencia actual. Bien, allí tenemos la pregunta. La pregunta es: ¿cuántos clientes en promedio hay en la cartera de un oficial de microcrédito en su institución? Les invitamos a participar. Tenemos ya las primeras respuestas. Ok, muy bien, gracias. Ok, muy interesante. Aquí vemos cómo se reflejan los diferentes niveles de tamaños de las carteras de sus oficiales de crédito. Vemos que la mayoría de las instituciones participantes el día de hoy se encuentran en los niveles entre 200 y 300 clientes. Se ve que son instituciones maduras. Tenemos una porción importante de instituciones de más de 300 clientes y menores participaciones en menores proporciones. ¿Ok? Interesante. Muchas gracias. Esta información es muy útil para el tema que veremos el día de hoy. Vayamos a la siguiente pregunta. Ok. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Aquí está. ¿Quiénes son los principales competidores en su mercado? Y acá tenemos algunas opciones. Instituciones de microfinanzas, bancos, bancos universales, es una fintech. Les invitamos a participar. Muchas gracias.
Ok. Aquí vemos como una mayoría de nuestros participantes de hoy tiene como competidores a instituciones de microfinanzas mayormente. En segundo término, vemos a los bancos universales como actores en el mercado y vemos que comienzan a aparecer algunos nuevos actores. Gracias. Regresamos a nuestra presentación. Ok. ¿Por qué estas preguntas y por qué nos ayuda un poco esta contextualización? Bien, probablemente en el futuro no vamos a medir la eficiencia de la forma en que estamos midiéndola hoy. El indicador que acabamos de ver en la entrevista, en la encuesta Menti, refleja la forma más común usada en nuestra industria para medir el nivel de eficiencia. Solemos hacerlo siempre en función de nuestros oficiales de crédito. El mundo está cambiando a consecuencia de diferentes herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestra disposición y muy probablemente en el futuro ya no vamos a medir la eficiencia en términos de oficial de crédito. Probablemente sean más útiles algunos indicadores financieros como el costo sobre ingresos e incluso probablemente el medirlo sobre el total de nuestro personal. De eso trataremos el día de hoy. Ok, continuamos entonces y aquí vamos a hablar un poco del contexto en el que estamos moviéndonos actualmente. Y para esto veremos un poco cómo se desarrolló la industria de microfinanzas a lo largo del tiempo. Hemos distribuido nuestro mercado en 3 segmentos: el micro pequeño, el micro y el micro grande. ¿Y qué vemos aquí? En la primera fase del desarrollo de la industria vimos una participación exclusiva de las instituciones de microfinanzas, que atendían los 3 segmentos que acabamos de mencionar y que se enfocaban en una gran mayoría en mejorar el nivel de vida de las personas. Lo hacían muchas veces con una combinación entre un enfoque económico y un enfoque social. En esta primera fase, las instituciones de microfinanzas lograron demostrar que eran rentables y sostenibles. Siendo el amplio el mercado, pues tuvieron la posibilidad de atender ampliamente a los 3 segmentos y este mercado ofrecía muchas oportunidades de crecimiento. Vino una segunda fase. En esta segunda fase encontramos el ingreso de los bancos universales. ¿Qué los motivó? Probablemente esa sostenibilidad que demostraron las instituciones de microfinanzas, también la rentabilidad que aparentemente el mercado microempresarial tenía y algunos subsidios y asistencias técnicas que recibió la industria en su fase inicial. Los bancos, sin embargo, se concentraron mayormente en el segmento más grande de los microempresarios. Y tenemos luego una tercera fase que ya ha comenzado. Y en esta tercera fase vemos que tanto las instituciones de microfinanzas como los bancos continúan trabajando con lo que hoy llamaríamos un enfoque tradicional, basado en un análisis individual de cada uno de nuestros prestatarios, con unos procesos ya conocidos, pero que implican muchas fases dentro del proceso y varias personas involucradas. Esto dio pie a que hubiera espacio para nuevos actores. ¿Y quiénes son esos nuevos actores? Las fintech. Veíamos en la encuesta que alguien ya mencionó el ingreso de las fintech en el mercado y efectivamente vemos que esta es una tendencia cada vez más visible en todos los mercados. Como fintech nos estamos refiriendo a las instituciones que combinan la tecnología para la oferta de servicios financieros. Normalmente lo hacen de forma muy sencilla y se centran en montos muy pequeños de las microfinanzas, lo que hemos denominado aquí micro pequeño. Como resultado, tenemos que las instituciones microfinancieras tienen por un lado la competencia de los bancos y por otro lado la competencia de las fintech.
Este entonces es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo hoy en día y que nos plantea ciertos retos. Bien, entonces, ¿cómo son esos retos? Pues los podríamos organizar en retos de dos tipos. Por un lado tenemos la presión de los márgenes y por otro lado la presión del entorno. ¿A qué nos referimos con la presión de los márgenes? Aquí tenemos, por un lado, las tasas de interés, que están mostrando ya desde hace algún tiempo atrás una tendencia a la baja. Aquí vemos la influencia de la mayoría de los bancos ingresando al mercado con fuentes de financiamiento mucho más baratas. Esto hace que la tasa de interés baje para los clientes. Por otro lado, también hemos visto que los costos financieros para las instituciones de microfinanzas se han visto incrementados y esto hizo que se reduzcan sus márgenes. El segundo punto es el riesgo crediticio. El riesgo crediticio vemos que ha ido aumentando en parte debido a esta competencia. Nuestros clientes tienen mayor número de oferentes que antes y si adquieren más deudas, les es más difícil pagar. En tercer lugar, tenemos un costo operativo que tradicionalmente ha sido alto y continúa siéndolo. Todavía no tenemos las respuestas absolutas para hacer más, para reducir más este costo. Por el otro lado, tenemos la presión del entorno. Como vimos en la diapositiva anterior, la competencia está aumentando. Eso pasa en casi todos los mercados. Y con el crecimiento de la competencia, tanto en los bancos como de las fintech, vemos que lo que llamábamos antes nuestras ventajas competitivas, como el tener una tecnología única, un enfoque individual con los clientes, pues ha sido también desplegado por bancos universales o tradicionales. El ser más rápido y eficientes, pues vemos que también los bancos lo son. Y por otro lado, pues encontramos que hay nuevos actores, las fintech, que incluso pueden llegar a ser mucho más rápidos y flexibles que nosotros. Nuestros clientes se están volviendo cada vez más exigentes, tienen más alternativas en el mercado. Es posible que ya no acepten las cosas sencillas que solíamos ofrecer hace una década atrás y que cada vez nos exijan cosas nuevas. Por otro lado, tenemos las crisis. La crisis COVID tiene particularidades, claramente, pero no es la única. También hemos vivido una crisis financiera en el 2008 y otras que tienen como impacto que afectan la capacidad de pago de los clientes. Y esto aumenta también el riesgo de crédito. En particular, ahora hablaremos del contexto en el que nos encontramos, porque COVID sí ha traído, a diferencia de otras crisis anteriores, nuevos retos, mucho más amplios para las microfinanzas, así como la necesidad urgente de adaptarnos a una nueva realidad y desarrollar canales de distribución distintos, apoyándonos en la tecnología y en la digitalización. El último punto que destacaríamos en cuanto a presión del entorno es que cada vez es más difícil conseguir personal que reúna las condiciones necesarias para ser un buen oficial de crédito. La remuneración, en todo caso, podría ser mucho más cara y es más difícil atraer y retener personal calificado. Se observa que hay más rotación de personal, en algunos países supera el 100%, y esto significa que los costos de contratación y formación del personal se vuelven más costosos, más elevados. De modo que todos estos factores se combinan para desencadenar la necesidad urgente de hacer cambios en el enfoque de las microfinanzas. Y es allí donde nos encontramos hoy y por eso pensamos que discutir sobre estos temas es muy pertinente hoy en día. Bien, veamos entonces si es posible cambiar y qué es lo que hoy en día hace posible ese cambio. En mi opinión, hay un par de cosas que la crisis COVID nos ha mostrado y nos ha puesto en evidencia que el cambio es posible a niveles que probablemente hace un tiempo atrás no hubiéramos creído. Para esto voy a invitar a Óscar
a que se una a nosotros y podamos hablar un poco sobre esto. Hola, Oscar. Hola, Yané. Buenos días con todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, Oscar. Bien, veremos algunos de los supuestos que siempre hemos tenido sobre las microfinanzas y cómo estos supuestos han cambiado durante la crisis. Vamos a empezar por lo que hemos considerado siempre que es la piedra angular de las microfinanzas. Y este es nuestro análisis del negocio in situ, como lo hemos hecho siempre. Sabemos que teníamos un oficial de crédito que va al mercado, hace visitas a los clientes, levanta información, cuenta el inventario, pide referencias, etcétera, etcétera. Ahora, Oscar, ¿cómo ha cambiado esto según lo que tú has visto durante la crisis relacionada con COVID-19? ¿Podríamos pensar que este aspecto es diferente hoy en día? Pues bien, a lo largo de esta crisis, nuestra compañía ha trabajado en muchos países y en muchas instituciones, tanto en el rol de consultoría como de gerencia. En todos los países e instituciones que conocemos, sin exclusión, hemos ofrecido a nuestros clientes una moratoria o una reestructuración durante los periodos de cofinanciamiento, lo cual lo hicimos a través de canales remotos porque no había otra manera de hacerlo. Gracias a esto, las instituciones aprendieron que las entrevistas telefónicas u otros mecanismos de comunicación con los clientes eran eficaces y decidieron aplicarlo posteriormente para desembolsos de nuevos créditos para un grupo específico de clientes, a los cuales se concedieron nuevos préstamos a través de canales remotos. Esto se hizo con mucho éxito. Gracias, Oscar. Este es un punto muy importante que creo que podemos utilizar para generar un cambio entonces en nuestras instituciones. El segundo supuesto que quiero abordar es la cuestión de la interacción física. De nuevo, siempre hemos asumido que es importante para el cliente que haya una sucursal, que la sucursal esté cerca, que tenga un contacto personal con el oficial de crédito, que pueda hablar con el oficial de crédito. Incluso pensamos que la interacción con el cajero es muy importante para, en el momento del desembolso, para hacer las últimas recomendaciones sobre el reembolso oportuno. Y se supone que estos factores nos ayudan a consolidar la confianza entre el cliente y la institución. ¿Cómo ha cambiado esto, ya que durante los periodos de confinamiento y COVID no ha sido posible esa interacción física? ¿Cómo lo viste, Oscar? Lo que vimos en realidad fue que para los clientes era más importante tener una comunicación cualitativa con las instituciones microfinancieras o los bancos. La forma o el canal no parecieron ser tan importantes. De alguna manera, este es probablemente el lado positivo de la crisis. Provocó que los clientes se desplazaran hacia el uso de canales remotos. Y en el proceso tanto nosotros como los clientes hemos visto que este tipo de comunicación puede ser tan eficiente como la comunicación cara a cara. Fue un reto, quizá al principio, antes que el personal de la institución adquiriera confianza para realizar entrevistas telefónicas sobre temas financieros. Es decir, los clientes mostraron disposición a interactuar a través del teléfono o el correo electrónico, pues se sintieron más seguros y deseosos de mantenerse distantes. Entonces, gran parte de los clientes lo aprecian, les gusta e incluso piden que mantengamos este tipo de comunicación en lugar de la presencial. Sobre todo vieron que pueden ahorrar mucho tiempo, es decir, tiempo que antes usaban para trasladarse a la agencia o para atender a nuestros oficiales de crédito durante el análisis financiero in situ. Así que apreciaron poder dedicar más tiempo a sus negocios en lugar de destinarlo a transacciones financieras de manera presencial. Bien, muchas gracias. Otro tema importante. Y está claro que eso no va a cambiar. Bien, el tercer supuesto que quería plantear es la idea de que nuestros microempresarios no están tecnológicamente tan avanzados. Hemos hablado de esto en diferentes oportunidades y muchas veces los argumentos son que el cliente es rural,
el nivel de educación del cliente, la edad del cliente. Todo esto partiendo de que el cliente o no quiere o simplemente no puede utilizar la tecnología al nivel que necesitaría para realizar sus transacciones electrónicas online. Como se esperaría que probablemente lo haga una empresa grande que suele usar banca por internet u otros servicios por canales electrónicos. Esto parece ser que está cambiando también. ¿Cómo lo has visto, Oscar? Bueno, aquí probablemente es donde se evidenció mejor potencial. Durante la crisis, uno de nuestros clientes, una institución de microfinanzas grande con una gran red de sucursales de una amplia base de clientes, comprendió que tenía que cambiar el enfoque hacia los clientes y diversificar los canales de comunicación y diversificar la gama de productos que ofrecía. Pero antes de hacer estos cambios, decidió hacer una encuesta para saber qué necesitan los clientes, cuáles son los retos a los que se enfrentan en el negocio o en su familia. Y en base a esto, desarrollaron sus ofertas y canales de distribución. Los resultados fueron interesantes. Después de la encuesta llevada a cabo, el personal de la institución se sorprendió enormemente al descubrir que la mayoría de los clientes, es decir, alrededor del 80%, dijo que tiene teléfonos inteligentes. Y no solo eso, sino que además utilizan diferentes aplicaciones de otras instituciones para hacer sus transacciones financieras. Y manifestaron que si esta institución ofreciera servicios con alguna aplicación móvil, estarían dispuestos a utilizar este servicio. Eso fue un gran descubrimiento para muchas instituciones. Esto significa que nuestro cliente objetivo, esto no significa que nuestro cliente objetivo haya cambiado, o que se hayan vuelto expertos en tecnología, o que tengan un computador enfrente. Lo que ha cambiado es que nuestros supuestos de que nuestros clientes no tienen teléfonos inteligentes o no saben cómo usarlos, resulta ser errónea. Los clientes demostraron que pueden adaptarse muy rápidamente al uso de servicios digitales. Muchas gracias, Oscar. Bien, parece que nuestros clientes también han avanzado entonces mucho en este sentido. Y hay muchas posibilidades de las que nos percatamos durante esta crisis COVID. Hay muchas cosas que no hacemos solamente por eficiencia, como vemos, sino también porque nos empiezan a gustar y comenzamos a ver las ventajas de hacerlo de esa forma. Vamos a ver entonces, a echar un vistazo sobre un entorno mucho más amplio y ver qué es lo que hace posible ese cambio ahora. Y con esto le paso la palabra a mi colega. Gracias, Janet. Como hemos comentado, el COVID en cierta medida proporcionó un entorno favorable para que nosotros o los clientes evidenciáramos que ciertas cosas podrían ser cambiadas y ser más eficientes gracias al uso de los canales digitales para proporcionar servicios a los clientes. Pero ¿qué otros aspectos hacen posible un cambio de enfoque? Lo que ha cambiado radicalmente y lo primero que probablemente haya que mencionar es que tenemos mucho mejor acceso a la información. Aunque nuestros clientes microempresarios no se han vuelto más formales, pues seguimos tratando con los mismos clientes bastante informales. Lo que ha cambiado es nuestro acceso a su información. Por ejemplo, al historial crediticio dentro y fuera de nuestras instituciones, porque en la mayoría de los países tenemos buros de créditos, a través de los cuales podemos acceder a la información sobre el historial crediticio del cliente. Y por supuesto, en cada institución se han acumulado también muy buenas bases de datos sobre el cliente, lo que nos permite tomar decisiones más informadas. El siguiente factor es el conocimiento acumulado de los clientes. A pesar que nuestros clientes no cuentan con estados financieros formales, tenemos información muy amplia sobre indicadores e información financiera de muchos clientes de diferentes sectores, subsectores y tamaños. De manera que lo que se necesita es estructurar y organizar esta información para que nos permita crear una base de estándares internos de mercado. Posteriormente, cuando recibamos una solicitud de crédito de un nuevo cliente, podemos comparar fácilmente la información sobre su situación financiera con los estándares que ya tenemos y determinar si la información del cliente podría ser fiable y si es realista o no. Pero para eso, por supuesto, previamente tenemos que organizar esa información
disponible internamente. Otro aspecto es el marco jurídico. Las instituciones de microfinanzas adquirieron experiencia en el manejo de procesos jurídicos, han creado estructuras y han desarrollado enfoques y herramientas de recuperación que se han vuelto más eficaces. El siguiente aspecto a mencionar es el marco regulatorio. Y aquí vemos un desarrollo en dos sentidos. El primero es tratar de regular las microfinanzas para evitar que nuestros clientes lleguen a sobreendeudarse. Aquí tenemos, por ejemplo, medidas como la notificación obligatoria de las deudas al buro de crédito, la introducción de límites a las tasas de interés. Estas medidas, aunque pueden ser polémicas, nos presionan para ser más eficientes, porque si no somos más eficientes, será muy difícil seguir siendo sostenibles con los límites de tasas fijados. El segundo sentido es que tenemos los cambios en el marco regulatorio que permiten la digitalización de los procesos y la externalización de ciertas tareas a terceros. ¿Por qué es tan visible y cómo ayudó la COVID en este proceso? Básicamente, nuestros reguladores también percibieron que algo tenía que cambiar para que el sector financiero sea más flexible para trabajar en la situación actual. Por último, ya hemos hablado de ello, y también es muy importante la predisposición del cliente, que no solo se volvió mucho más asequible, sino que también impulsa cambios en nuestro enfoque porque sus expectativas han cambiado y esperan que las instituciones microfinancieras sean más flexibles, más rápidas y también más digitales. Como vemos, hay varios factores que hacen posible el cambio. Teniendo en cuenta esta evolución, es evidente que las instituciones microfinancieras necesitan cambiar para seguir siendo relevantes y sostenibles en el mercado. Aquí el cambio es inevitable y la pregunta es ¿por dónde empezar? Entonces, el cambio es necesario para mantenerse relevantes y sostenibles. Recomendamos empezar por la segmentación de clientes. Tenemos un grupo muy amplio de clientes. Hoy en día es muy importante analizar este grupo tan grande de clientes y dividirlos en grupos más pequeños, con perfiles de riesgo y características similares. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá adaptar nuestro enfoque para ser más eficientes. Por ejemplo, cuando pensamos en la metodología de los préstamos, en la mayoría de los casos hablamos de préstamos individuales o grupales con interacción directa con el cliente. Pero, ¿qué pasa con el préstamo digital? Podemos encontrar entre nuestros clientes un grupo a los que podamos ofrecer préstamos a través de canales digitales. ¿Cuál sería el perfil de riesgo de estos clientes? ¿Cuáles serían sus características? El segundo aspecto es el ciclo de crédito. Una vez más, podríamos buscar en el grupo de nuestros clientes y segmentarlo de manera que nos permita revisar el ciclo de crédito. Tendremos un grupo de clientes con los que querremos continuar con un ciclo de crédito tradicional, otro grupo de clientes cuyo perfil de riesgo nos permita simplificar el ciclo de crédito, disminuyendo el número de procesos, el número de personas, controles, o operar con un ciclo de crédito digitalizado. Incluso podría haber un grupo de clientes en los que decidamos mezclar enfoque, lo digital con lo tradicional. El siguiente aspecto es el de los productos. Hoy en día, con los cambios de entorno, han cambiado también las expectativas de los clientes. Podemos pensar en revisar la oferta de productos y ofrecer productos más flexibles. Ahí creo que tenemos, disculpen, un tema de la presentación. Nos está... Ok, hablamos de la metodología, hablamos del ciclo de crédito, bueno, y estamos justamente en el tema de los productos. Como decía, hoy en día, con los cambios en el entorno, han cambiado también las expectativas de los clientes. Podemos pensar en revisar la oferta de productos y ofrecer productos más flexibles, como el crédito renovable, como los límites, la línea de crédito. Pero una vez más, tenemos que tener una muy buena segmentación de clientes para seleccionar aquellos para quienes
este producto podría ser más apropiado, conveniente y aplicable. El siguiente factor son los canales de distribución. Una vez más, basándonos en las características de nuestros clientes, podemos decidir qué segmento de clientes podemos atender a través de call center, qué segmento de clientes podemos atender a través de billeteras móviles, banca por internet, cajeros automáticos, terminales transaccionales u otros canales. Y por último, pero no menos importante, también está la fijación de precios en función del perfil de riesgo del cliente y al enfoque crediticio aplicado a cada segmento. Bueno, entonces tenemos el tema del precio y ahora bien, en la siguiente diapositiva, ahora la pregunta es, ¿cómo segmentar a nuestros clientes? ¿Y cuáles son los criterios que se pueden utilizar para la segmentación de clientes? Aquí solo voy a dar algunos criterios. Eso no significa que sean los únicos que se pueden aplicar, pero son criterios bastante eficientes en este proceso. En primer lugar, segmentar a los clientes en función al tamaño, definiendo grupos homogéneos de clientes, por ejemplo, el segmento de cliente de las microempresas, el segmento de las pequeñas empresas. En segundo lugar, el segundo criterio podría ser el sector en el que operan los clientes. El sector es específicamente importante en esta etapa de crisis, porque hay algunos sectores que son de bajo riesgo, hay algunos sectores que son de riesgo medio, hay algunos sectores que son de alto riesgo. Sobre la base de esta división, de acuerdo con el sector, podemos desplegar diferentes ciclos de crédito, donde la metodología de crédito es diferente para cada grupo de clientes. Otro criterio podría ser la trazabilidad de la información financiera. Hemos mencionado que la formalidad no ha cambiado, pero a pesar del nivel de formalidad, sabemos que algunos de nuestros clientes son minuciosos a la hora de mantener sus registros de ventas o contables. Otro grupo de clientes, en cambio, no lleva ningún tipo de registro, por lo que podemos dividir a nuestros clientes en función de esto y tener un enfoque diferente. Un enfoque hacia los clientes que pueden presentarnos información financiera de buena calidad, un enfoque diferente hacia aquellos clientes que tienen información sobre sus ventas y otro para los clientes que no pueden presentar ninguna información, donde dependemos totalmente de la entrevista con el cliente y de la información verbal que proporciona. Y el último criterio que mencionaremos es el historial de crédito. Podemos dividir a los clientes en función de clientes nuevos y clientes recurrentes. Son los clientes nuevos, sobre los clientes nuevos no tenemos historial crediticio con nuestra institución, pero tenemos del buró de crédito. Por lo tanto, podemos evaluar si el historial del cliente es bueno o malo. En caso de clientes recurrentes, indudablemente contamos con mayor información de su historial de crédito a nivel interno en nuestras instituciones y a nivel externo con ayuda de los buros de crédito. Por lo tanto, podemos evaluar si el historial de crédito es bueno o malo. Lo que hemos visto nos da una idea de cómo podría hacerse la segmentación del cliente y qué criterios se podrían aplicar. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos después? Para continuar con este tema, me gustaría de nuevo invitar a Janet. Ok, muchas gracias, Oscar. Hablemos entonces de cómo simplificamos o cómo hacemos más eficientes nuestros procesos de negocio, para lo cual podemos aplicar la gestión de procesos a todo el ciclo de crédito, desde el principio hasta el final, desde la solicitud hasta la recuperación. Bien, lo primero que podemos hacer es rediseñar nuestros flujos de trabajo. Esto significa que mapeamos todos los procesos, tomamos cada uno de ellos y lo plasmamos en un diagrama de flujo que nos va a decir quién hace qué, quién está involucrado en cada proceso, cuáles son sus atribuciones, en qué casos tiene que pasar por cada etapa del proceso. Esta representación visual del proceso es increíblemente poderosa en términos de eliminación de redundancias y duplicación de aprobaciones. Todos hemos pasado por la experiencia que
tras una auditoría o un evento de riesgo o cualquier otro, nos lleva a añadir controles adicionales. Algunos de ellos siguen teniendo sentido, otros ya no lo tienen. Esto entonces nos ayudará para analizar cómo hacemos un diseño de proceso que elimine aquello que ya no es válido actualmente. Así que nos vamos a fijar dentro de este proceso en las personas, el número de las personas, qué rol tienen, cuántas personas están involucradas en qué, quién aprueba qué, cuando aplicamos el principio de 4 ojos y en algunos casos en los que hay otros principios de control que a lo mejor deben ser revisados. ¿Cuántas etapas tiene el proceso? ¿Cuántos pasos tiene que hacerse para llegar a un objetivo determinado? Y el trámite que implica cada uno de ellos. Esta primera etapa es importante, pero es también un requisito previo para esta segunda etapa, que es la de la digitalización. Y ahí la vemos. ¿Qué hacemos entonces en la digitalización? En la digitalización, nosotros recomendamos apoyarnos en un software de gestión de procesos, o BPM, como se denomina por sus siglas en inglés. La idea es tomar un software de procesos de negocio y aplicarlo a todo el ciclo del crédito, desde la solicitud hasta el desembolso, asegurándonos de que no queda ningún archivo físico en la institución circulando y siendo impreso o transfiriéndose manualmente de una persona a otra. Organizamos entonces un esquema modular. Tomamos el software de gestión de procesos, lo ponemos antes de nuestro sistema core y lo vamos a conectar a través de interfaces. ¿Para qué? Para que pueda leer y escribir en nuestro sistema core. Lo conectamos también a un sistema de gestión documental, DMS, para que la solicitud y toda la documentación que el cliente nos provee y la que agreguemos en la institución entre en el sistema y se almacene en forma segura donde puedan acceder todas las personas involucradas en el proceso, de manera que no haya duplicidades ni impresiones. Una vez que tenemos este software de BPM, hay algunas otras herramientas, me imagino que algunos de ustedes ya las están utilizando, que son herramientas de apoyo que pueden ser conectadas a la gestión del proceso de crédito y así crecemos modularmente nuestro proceso. Por ejemplo, la app del cliente, que sirve para que se haga la solicitud digitalmente desde el inicio. También se puede hacer desde nuestra página web, desde una landing page o de cualquier otra herramienta digital. Luego en la etapa de análisis también podemos unir la app del oficial de crédito que agrega videos, que agrega fotografías, que agrega información al análisis, de manera que cuando regresa a la oficina probablemente su crédito ya puede ser aprobado. Estas son entonces algunas ideas de lo que se puede hacer con un sistema de procesos y su optimización. Incluso si no tenemos un software o si no queremos hacer esa inversión, haciendo la revisión podemos hacer mucho más eficiente el proceso. Bien, veamos ahora qué podría entonces todo el ciclo del crédito, cómo podría ser su aspecto una vez que apliquemos estas nuevas herramientas. Y aquí vemos en la etapa de adquisición, por ejemplo, podríamos pensar en herramientas nuevas como mercadeo a través de redes sociales, el call center e incluso un equipo especializado para captar clientes. No todo lo tiene que hacer el oficial, podemos hacer un mix e incluso podemos hacerlo de forma diferente. En la fase de solicitud también se puede hacer de forma remota a través de una landing page, como ya dijimos, de una app o de un call center. En el análisis también es posible hacerlo a través de un call center. Tendríamos que capacitar al personal, pero lo podemos hacer de forma diferente a través de un departamento de evaluación. En la toma de decisiones podríamos sustituir el comité de crédito por un área de evaluación y de aprobación centralizada que sustituye al comité y que se especializa en la fase de
aprobación y que con apoyo de sistemas de calificación como scoring o calificación experto podríamos también tomar decisiones muy rápidamente. En la formalización no necesariamente tiene que participar personas, no tenemos que tener personal administrativo o podríamos tenerlo en una cantidad menor. Podríamos apoyarnos con un sistema automático o un robot que pueda administrar los contratos estándar de crédito de manera que este proceso se haga en forma mucho más sencilla y dejaríamos los contratos más complejos para ser administrados por personas. Luego el monitoreo de los préstamos también lo podemos hacer a través del call center o con monitoreo satelital que ya se está utilizando y también a través de los proveedores a quienes nuestros clientes les compran. Finalmente, en el reembolso podríamos ser que no necesitemos un cajero. El cliente podría pagar a través de las terminales de pago, banca por internet, billetera móvil y cualquiera de los mecanismos que hoy en día la tecnología tiene a nuestro servicio. Todo esto nos permite ofrecer nuevas y atractivas alternativas para el cliente que nos permite ser más eficientes y optimizar nuestros procesos. Los resultados son, por un lado, la posibilidad de llegar a nuevos mercados que antes estaban fuera de nuestro alcance, porque nos basábamos en nuestra ubicación física y en la capacidad de desplazarse de nuestro asesor. Podemos llegar a nuevos grupos objetivo que probablemente son más exigentes y que podrían no aceptar el servicio con las características que hoy en día ofrecemos. Mejora significativamente la eficiencia del personal y este era un punto al que me refería al inicio cuando decía la eficiencia en el futuro no se va a medir en términos de un oficial de crédito, pero sí podría medirse en términos de todo el personal. También va a reducir la necesidad de personal altamente calificado, ya que muchas de estas funciones las va a cubrir la tecnología. Claramente necesitaremos personal calificado, pero probablemente en un número mucho menor para poder mantener estos sistemas y estos procesos y conceptualizarlos. Es un enfoque estandarizado. También nos da la posibilidad de escalarlo, ya que una vez que lo tenemos en marcha, es posible llevarlo a una escala mayor y más rápido de lo que pudiéramos haberlo hecho en un esquema en el cual intervienen personas. ¿Y cuáles son los requisitos previos? Bien, necesitamos una inversión inicial, especialmente en herramientas de software para establecer las estructuras. Necesitamos formar a las personas que desarrollen los procedimientos, que los entiendan, los hagan más eficientes, los ideen de forma diferente. Es una inversión entonces de tiempo y de dinero. Necesitamos también bases de datos de calidad para hacer, por ejemplo, el scoring, como parte de todo ese esquema de toma de decisiones, que se sustenta en datos de alta calidad. Se necesitan nuevas competencias, por ejemplo, en el ámbito de la informática para gestionar nuestros procesos. Y probablemente esas competencias todavía no están en nuestra entidad. Requiere también una forma de pensar diferente. Y esto probablemente es uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos, un cambio de paradigma en nuestro personal. Y como siempre ocurre con la gestión del cambio, es posible que esto nos exponga a una mayor rotación de personal, porque a algunas personas no les va a gustar la nueva forma de trabajar, pero yo diría que los beneficios de esto superan con creces las dificultades. Por lo tanto, hay que tomar el reto. En este punto me gustaría hacer una encuesta, así que les invito a volver a Menti y veamos cuáles son las etapas. Bien, cuáles son las etapas del ciclo de crédito que su institución ha empezado a digitalizar. Aquí vemos las diferentes etapas: la adquisición, la solicitud, es el análisis, es la resolución, es el desembolso, es el monitoreo o es el reembolso. Bien, aquí vemos las primeras respuestas. Bien, muchas gracias. Aquí vemos. Bien, la mayoría lo está haciendo
en la etapa de la solicitud. Muy probablemente a partir de una app o de una landing page, en el reembolso también, ¿no? A través de mecanismos digitales, muy probablemente los que ya habíamos mencionado, y siguen en importancia el análisis y la toma de decisión. Aquí vemos que hay todavía algunas fases como el monitoreo que todavía no está en práctica, pero vemos una importante dinámica entonces en sus instituciones. Muchas gracias. Y con esto entramos al siguiente punto. Estos resultados son muy interesantes porque reflejan lo que está ocurriendo en la realidad en nuestras instituciones. Y ya vemos esa dinámica, es una dinámica que probablemente va a ser cada vez más y más fuerte. Aquí pues nos plantea muchos desafíos. Uno de los desafíos es el análisis. El análisis a distancia, es romper este paradigma de que el análisis necesita una verificación física, una verificación hecha por nosotros mismos. Entonces, aquí lo importante es pensar en cómo obtenemos la información, cuál es la fuente de información que nosotros utilizamos, y la fuente no deja de ser el cliente, siempre va a ser el cliente. Dependemos mucho, y por eso es que entrevistamos al cliente. Dependemos mucho de su información verbal, y muchas veces tomamos incluso la información que tiene él plasmada en los registros. Pero aún así sigue siendo información del cliente. Hoy en día nos sentimos más seguros cuando visitamos al cliente y nosotros mismos verificamos información, constatamos la ubicación del negocio. Pero aquí pues también lo podemos hacer de otra forma. Y ya que la información viene del cliente, podríamos pensar en una autodeclaración. El cliente podría proveernos esa información remotamente a través de un canal digital. La mayoría de las instituciones tienen un call center y podríamos pedir a los clientes que nos proporcionen esa información a través de una llamada telefónica. Por otro lado, tenemos también la información de los clientes. Tenemos bases de datos públicas, tenemos bases de datos comerciales. Es decir, hoy en día no solamente el buró, sino hay muchas otras alternativas para obtener información. En algunos países es posible ver cuánto paga el cliente de impuestos, si los está pagando o no. Información sobre el volumen de ventas del cliente. Es posible que encontremos que el cliente no declare el 100% de sus ventas, pero sabemos que es una proporción cercana al 20 o 30%, y eso nos permite extrapolar. Y podemos ver que se puede realizar algún tipo de control cruzado entre lo que el cliente nos dijo con la autodeclaración y estas bases que nosotros tenemos disponibles a través del buró o a través de otras fuentes como impuestos, cámaras de comercio, cámaras de industria, registros comerciales, etc. También es posible ver si el cliente tiene procesos judiciales, en qué etapa están, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, también es importante, y Oscar lo mencionó hace un momento, los estándares internos del mercado. Nosotros tenemos ya muchos años operando y eso nos ha permitido acumular información muy valiosa en base a la cual hemos construido o podemos construir estándares internos de mercado. Aquí también tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener videos de los clientes. Tenemos ahora a todos los clientes ubicados a través de un GPS, y esto nos da, ¿por qué todas estas fuentes de información son importantes? Porque ayudan a consolidar la confianza que nosotros podemos tener en la información que el cliente nos proporciona a través de una autodeclaración. Y todo esto nos puede servir para tomar la decisión y hacer verificaciones cuando tenemos algún tipo de dudas después de haber recibido la información y haberla contrastado con nuestros estándares internos de mercado. Bien, entonces toda esta información nos sirve para
construir dos herramientas de toma de decisión que nos ayudan a tomar la decisión importante. Estas herramientas pueden ser o un scoring o un modelo de calificación experta. ¿Cómo se diferencian ambas herramientas entre sí? Por un lado, pues vemos que el scoring es ya ampliamente utilizado en algunos mercados, pero requiere que tengamos datos cuantitativos y una base de información fiable y de datos históricos, sobre todo del comportamiento de pago del cliente. También datos verificables sobre el cliente y otros factores que pueden influir en este sistema. Y la combinación de todos estos factores nos va a llevar a construir este scoring. Finalmente de esto se trata de un modelo estadístico, y este modelo estadístico es el que nos permite identificar cuál es el factor de correlación que establece la influencia sobre el posible comportamiento de pago que el cliente va a tener. Bueno, algunas de las instituciones no tienen esta información en forma digitalizada. Para hacer un scoring se requiere que esté digitalizado. Lo tienen en archivos físicos y tomará un tiempo para que puedan construir esas bases. Si no lo tenemos así, pues no nos preocupemos, podemos utilizar otra herramienta que se llama modelo de calificación experta, y el modelo de calificación experta se construye sobre datos cualitativos. No tenemos que esperar a construir un scoring, podemos basarnos en la experiencia de nuestros propios expertos, quienes en base a su propia experiencia determinan cuáles son los criterios o los factores que influyen en el posible comportamiento de pago que el cliente va a tener. Estos factores pueden ser, por ejemplo, la experiencia del cliente en el negocio, los años de funcionamiento, podría ser el sector económico, como Oscar mencionaba, los de riesgo medio, bajo y alto, podría ser la edad del cliente, podría ser incluso el género, también podrían utilizarse, no sé, tamaños de negocio, y estamos evaluando entonces diferentes factores que en realidad nos van a llevar a construir un criterio de cómo estos factores influyen en el comportamiento de pago del cliente del préstamo. Entonces, a diferencia del scoring, en la calificación experta se proporciona una predicción de la probabilidad de incumplimiento en base a un juicio de las personas. Y estas son las herramientas que podríamos utilizar en un método digital para la toma de decisiones. Y con esto le paso la palabra a Oscar para el siguiente tema. Hola de nuevo, gracias Janet. Ahora veamos cómo puede construirse el ciclo de crédito a través de dos ejemplos. Entonces lo que nos indica Janet, veámoslo a través de dos ejemplos. El primero es un caso del segmento micro pequeño. Aquí lo que recomendamos en la etapa de filtrado de las solicitudes es utilizar la información recogida a través de la solicitud presentada por el cliente, la información recolectada a través de la autodeclaración del cliente y también la obtenida a través del buró de crédito. Luego pasar esta información por nuestro modelo scoring o modelo de calificación experto para generar una predicción de impago o un juicio sobre el probable comportamiento de pago del cliente, como señalaba Janet. Después podemos desplegar nuevos estándares de mercado, desplegar los estándares de mercado desarrollados internamente y pasar la información financiera proporcionada por el cliente a través de estos estándares. Si consideramos que la información proporcionada con el cliente es coherente y se acerca a los estándares de mercado que hemos desarrollado internamente, entonces podemos tomar una decisión automática. Si indica que hay incoherencia respecto de los estándares, entonces desplegamos la intervención humana y lo llevamos a una evaluación centralizada, en donde una persona toma la decisión si el préstamo debe ser desembolsado o no.
Y en esta etapa podemos decidir si queremos llamar al cliente para volver a comprobar alguna información o si queremos visitarlo o cuándo queremos hacerlo. Aunque no es necesario visitar al cliente, la llamada al cliente y el cruce de información podría ser suficiente según nuestra experiencia. Veamos ahora un ejemplo del segmento de micro grande y veamos cómo podría ser el ciclo de crédito. En este caso, recomendamos empezar con la división de clientes nuevos y clientes recurrentes. Y en este entorno, teniendo en cuenta el impacto de la crisis y el hecho de que todavía estamos en crisis, recomendamos que pasemos los clientes nuevos del sector micro grande por un análisis tradicional. Esto significa que visitamos a un cliente, verificamos su negocio y lo analizamos in situ. En cuanto a los clientes recurrentes, podemos aplicar un enfoque diferente según el sector en el que opere el cliente. Si se trata de un sector de bajo riesgo, podemos hacer un análisis remoto, pero si se trata de un sector de riesgo alto o medio, recomendamos ir a visitar al cliente y ver lo que está ocurriendo in situ en la empresa. Luego recomendamos desplegar una calificación experta para juzgar cuál será el comportamiento de pago en nuestra experiencia, cuál es la calificación de riesgo del cliente y en base a esto decidir qué tipo de garantías podemos tener, qué tipo de precios queremos aplicar al cliente, cuál debe ser la frecuencia y qué tipo de monitoreo debemos hacer para este cliente concreto. Después de esto, el caso debe ir a la toma de decisiones centralizada o descentralizada. Depende realmente de la estructura definida por cada institución. Ahí parece que tuvimos otro problema con internet, disculpen. Entonces, como decía, pasamos por un procedimiento de calificación experta para luego ver el tipo de garantía, el tipo de monitoreo, ¿no? Y el tipo de precios. Bueno, este es un breve ejemplo de cómo debería ser el ciclo para nuestro segmento de micro grande. Como hemos visto, se trata de un ejemplo de ciclo de crédito mixto y no totalmente remoto. Ahora veamos la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de otras medidas o herramientas que también podemos desplegar para aumentar la eficiencia en el proceso de préstamo. Me gustaría presentar algunos productos u otros enfoques. En primer lugar, empecemos con el crédito renovable. En las microfinanzas, especialmente con los clientes recurrentes, solemos otorgar préstamos con el esquema general siguiente. Analizamos la situación de los clientes, concedemos el préstamo, los clientes lo devuelven y luego concedemos uno nuevo. Pero hoy en día creo que podemos implementar con mucho éxito el crédito renovable. Lo que esto significa es que podemos dar a un cliente la posibilidad de reutilizar el monto del préstamo que ha reembolsado en su exposición actual y la posibilidad de hacerlo de manera ilimitada. Este crédito renovable puede tener un calendario de pagos muy flexible, permitiendo a los clientes reembolsar cada mes todos los intereses, por ejemplo, o puede ser un préstamo con un calendario de pagos de capital e intereses. La clave aquí de este producto es que cuando los clientes reembolsan cierta cantidad de dinero al mes o a la misma semana, le permitamos reutilizar esta misma cantidad para financiar, por ejemplo, oportunidades de negocio o atender costos operativos oportunamente. Este producto puede resultar muy conveniente para los clientes en sus operaciones del día a día, pero también es muy conveniente para la institución porque nos permite básicamente renovar la exposición a un cliente sin el análisis financiero tradicional. Por supuesto, el préstamo se aprueba en función de la evaluación de la capacidad de pago del cliente, pero recomendamos que no sea con un esquema tradicional. El grupo objetivo de este producto podría ser el segmento micro pequeño. Otra herramienta que podemos implementar es el límite de crédito. El límite de crédito es la máxima exposición crediticia posible que consideramos que el cliente puede pagar, basándonos en una evaluación detallada de la capacidad de pago del cliente.
Los límites de crédito implican el desembolso de nuevos préstamos y nuevos productos crediticios, sin repetir el análisis financiero. Veamos con mayor detalle este producto con un ejemplo. Tenemos un cliente que solicita un préstamo de $1,000, pero cuando analizamos la capacidad de pago del cliente, observamos que el cliente también podría pagar $5,000. En este caso, independientemente de la cantidad que nos pida el cliente, recomendamos aprobar un límite de crédito de $5,000, en donde le permitamos al cliente tomar exactamente los $1,000 que decida, y posteriormente, a lo largo del año, por ejemplo, también le permitamos que venga y tome una cantidad adicional, siempre que esté dentro del límite del monto de crédito aprobado, sin necesidad de un análisis financiero adicional. Este tipo de herramienta recomendamos utilizarla para el segmento micro grande. ¿Por qué? Porque requiere un análisis financiero profundo, tradicional, es decir, ir y analizar el negocio in situ. Así que es más eficiente si se aplica para un micro de segmento grande. En tercer lugar, recomendamos un enfoque de aprobación proactiva de los préstamos recurrentes. Lo que queremos decir con esto es que no es necesario involucrar a las sucursales o a los oficiales de crédito en el proceso de aprobación de préstamos para clientes recurrentes. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien a estos clientes. Tenemos el historial de crédito de estos clientes dentro de la institución, y también puede comprobar el historial de crédito del cliente fuera de la institución, en el buró de crédito. Por ello, recomendamos hacer un procesamiento centralizado de este tipo de préstamos desde la adquisición hasta el desembolso. En la adquisición, básicamente, no hay que hacer casi nada. Solo hay que ponerse en contacto con el cliente y ofrecerle un nuevo préstamo. ¿Y cómo se aprueba este préstamo? ¿En qué se basa la aprobación? En su historial de crédito, como ya lo he mencionado. ¿Y cuál debería ser el monto? El monto podría ser la misma que la exposición crediticia anterior, la misma que la exposición actual, o tal vez se puede ofrecer al cliente un pequeño aumento sobre la exposición anterior o actual si la relación de pago versus los ingresos lo permite. Y básicamente, si se tiene información sobre la relación cuota-ingreso en el sistema SCORE. Si no está en el sistema, entonces en este caso hay que ser conservador y ofrecer el mismo monto o un aumento muy pequeño, por ejemplo 5% o 10% en el nuevo crédito. El grupo objetivo para este producto son los clientes micro pequeños. ¿Y por qué sería muy eficiente este enfoque? Porque se puede procesar diariamente, semanalmente o mensualmente un número muy grande de clientes y préstamos, considerando que el procesamiento se hace de forma centralizada, con apoyo del equipo de call center, incluso a través de las sucursales o cuando el cliente llegue a la oficina. Estos son algunos ejemplos de herramientas o productos que se pueden utilizar. Y ahora veamos, vamos a pasar a la etapa final del ciclo del préstamo, el desembolso, y hablar de cómo se puede aumentar la eficiencia de este paso. Para ello, invito a Janet para continuar con el tema. Ok, muchas gracias, Oscar. Veamos entonces algunas herramientas que nos pueden generar eficiencia en esta fase. Una de ellas es el contrato marco. Esto se trata de una herramienta que puede ser muy poderosa en situaciones en las que probablemente los créditos corresponden al segmento micro grande, o en los que se tienen garantías personales o de alguna otra naturaleza que requieran registro. Y que por lo tanto se asocian a una gran cantidad de papeleo o trámite o costos de registro. Entonces, esto lo podemos evitar haciendo un contrato marco que sirve como paraguas. Por lo tanto, todos los desembolsos que se hagan en ese contexto, cada vez el cliente requiera un préstamo, se firma un contrato más pequeño, un pagaré, que se remita al contrato marco. De esta manera no tenemos que volver a registrar garantes y garantías cada vez que se desembolsa un préstamo, y esto por supuesto nos ayuda
especialmente cuando tenemos clientes que son conocidos y que tienen una relación de muchos años con la institución. De esta manera tenemos ganancias significativas en términos de tiempo y trámites y, por supuesto, mejor servicio para el cliente. Hoy en día es posible en casi todos los mercados tener un contrato, lo que se denomina a veces un contrato abierto. Luego tenemos los canales de distribución remotos. Esto podría ser, por ejemplo, para desembolsos de préstamos donde el cliente tiene una cuenta bancaria y el préstamo puede ser desembolsado ya sea con una transferencia o acreditado a una tarjeta. También es una alternativa interesante el trabajar con un operador de cajeros automáticos a través de códigos que estamos viendo es posible enviar al cliente a través de un SMS. El cliente recibe el SMS y con este código va a un cajero automático y obtiene el desembolso del préstamo si no tuviera una tarjeta y si no tuviera una cuenta bancaria. En mercados donde es un poco más restringido esto, es muy útil la billetera móvil. Es una alternativa para los clientes micro pequeños que no tienen cuentas bancarias y en lugar de una cuenta bancaria manejan una billetera móvil donde como cooperación con el operador de dicha billetera móvil podemos hacer el desembolso del crédito e incluso el reembolso también en el sentido contrario a través del mismo canal para que el cliente pueda abonar sus cuotas en una cuenta que esté registrada para el efecto. La tercera es la firma electrónica. Sabemos que no está disponible en todos los países, pero cada vez más es ya más frecuente que haya legislaciones que lo permitan, y una vez que esto sea posible podemos eliminar en cierto modo todo lo que antes requería la firma de un cliente. Ahora la firma se convierte en un código, en un token que se maneja en forma digital y electrónica. También podríamos, mientras eso ocurre, utilizar algún mecanismo mucho más sencillo, contratos más simples, para que una vez que tengamos la firma electrónica seamos capaces de deshacernos de la última parte impresa del proceso de crédito. Esto es muy significativo en términos de servicio para el cliente que muchas veces se encuentra distante de nuestras sucursales y debe trasladarse para firmar y formalizar el proceso de crédito. Entonces, será muy útil esta herramienta una vez que esté disponible en sus mercados. Bien, esta es la última diapositiva y vamos a pasar a un resumen, pero antes de ir al resumen me gustaría invitarlos a poner sus preguntas y respuestas en el campo de QIA y tendremos un espacio al final para poder responder con mucho gusto a sus preguntas y respuestas. Por favor, sigan haciéndolas y en un momento las responderemos. Bueno, hagamos un resumen de qué hablamos el día de hoy. En primer lugar, a nivel más alto, hemos hablado del aumento de la eficiencia. Ya no es solamente algo deseable, es algo vital para la supervivencia de nuestra institución. No es algo que se deba hacer solamente en una institución que tenga ánimo de lucro, lo es para todo tipo de institución, incluso si nuestro objetivo es mejorar el servicio a los clientes y maximizar el alcance de nuestros servicios. Trabajar en la eficiencia siempre es algo valioso y con la presión que hoy en día vemos que se está ejerciendo desde diferentes ángulos, es una cuestión que va probablemente a hacer la diferencia entre la sobrevivencia y la sostenibilidad de nuestra institución. La parte positiva es la crisis actual nos brinda algunas oportunidades, pues nos obliga a hacer estos cambios. Estos confinamientos obligatorios pusieron obstáculos que hemos podido superar exitosamente
Y también nos ha creado un entorno propicio de mayor receptividad de parte de los clientes, y podemos impulsar estos cambios que no habrían sido posibles en otro momento, hubieran requerido largos periodos de tiempo para hacer el cambio cultural. La segunda parte es la gestión de los procesos de negocio, y si hay dos cosas que tendríamos que hacer aquí es revisar nuestros procesos, mapearlos críticamente, y nos ayuda a hacerlo de forma visual para ver qué tiene sentido seguir haciendo hoy en día. Muchos de nuestros procesos fueron diseñados una década atrás, 2 décadas atrás, y continuamos haciéndolos de la misma forma. Trasladar todo este proceso a un sistema de gestión digital que tome el caso de principio a fin y nos permita avanzar a través de todo el proceso sin que hayan documentos, sin que hayan papeles, nos permite ganar en gran medida muchísima eficiencia. Y hemos hablado finalmente de las herramientas prácticas que podrían utilizarse en la toma de decisiones con el desarrollo de mecanismos como el scoring o el método de calificación experta, que nos pueden ayudar a tomar decisiones más rápido, de forma más fácil, incluso sustituyendo la toma de decisiones tradicional. Y hemos hablado de algunos nuevos mecanismos de desembolso a través de tarjetas, a través de terminales, cajeros electrónicos, incluso a través de billeteras móviles, que hoy están disponibles y solamente lo tenemos que introducir en el proceso y hacer algunos acuerdos con operadores. Muchas veces ni siquiera lo tenemos que desarrollar nosotros mismos. Esto es entonces un resumen de nuestro webinar de hoy. Y con esto invito a Carmen y a Oscar para que se unan a nosotros y nos ayuden con sus preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Al inicio, muchísimas gracias a Oscar y a Janet por sus presentaciones, por el tiempo invertido, y también a ustedes todos para sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas. Pueden usar la función Q y A. Se queda debajo en su pantalla. Puede ser que tienen que accederla a través de los tres puntitos que le dice otros o more en inglés. No sé cómo se ve para ustedes. Pero por favor, ya tenemos algunas preguntas y empezamos con la primera. La voy a poner aquí para que ustedes la vean también. ¿En qué consistieron las flexibilidades que realizaron los entes reguladores que mencionó Oscar Villaseca? Me parece que se refiere a la lámina. Aquí le puedo poner la lámina a la cual se refiere. Está bien. Aquí. Ay, ¿dónde queda? Sorry. Queda al inicio. Sí. Aquí. Sí, hablamos ahí del marco regulatorio, ¿no? Que finalmente ha actuado, ha reaccionado frente a la crisis para ser más flexibles y especialmente ser más flexibles en el tema de digitalizar los procesos de crédito, aceptar prácticamente el tema de contratos con firma electrónica. Entonces, esa forma prácticamente de que el cliente no se acerque a la institución y firmar electrónicamente, ese es un tema de flexibilización que dio el ente regulador, entre otros. Sí. Me gustaría añadir algunos otros que fueron posibles con estas flexibilidades. Creo que el permitir en general el uso de canales electrónicos en términos ha sido un cambio también en términos de cómo se conciben las seguridades. El hecho de que podamos mandar un SMS al cliente en lugar de mandarle una carta de mora, por ejemplo. El hecho de mandarle un SMS para que se acerque a un cajero electrónico, siempre que tengamos obviamente las seguridades del caso, porque pues los reguladores siempre van a precautelar la seguridad del cliente ante todo. Pero utilizar esos canales
ha significado un cambio en el sentido de que ya no todo tiene que ser demostrable a través de un papel firmado. También se puede hacer a través de mecanismos digitales. Gracias. Y de ahí a la siguiente pregunta, que es también específica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre una fintech y una institución de microfinanzas que tiene su proceso crediticio digitalizado? ¿O es lo mismo? Gracias por esa pregunta. Yo también me la he hecho muchas veces. No es lo mismo. Una empresa, una fintech normalmente nace digital. Ha concebido el servicio financiero rompiendo de una forma muy disruptiva. Muchas veces asumiendo un riesgo mayor podría ser. Y no se trata de tomar el proceso tradicional y llevarlo a archivos digitales, sino pensar de una forma totalmente diferente cómo se puede dar el mismo servicio, pero con procesos totalmente disruptivos. Y esa ha sido la forma en que, por ejemplo, nacieron billeteras móviles. La billetera móvil es una fintech, es un ejemplo de una fintech, y no necesariamente hubo en forma previa una institución financiera que hiciera ese mismo proceso de una forma distinta. Entonces, lo que han hecho es unir un poco la necesidad del servicio y las potencialidades de la tecnología para concebir desde el inicio formas diferentes de hacer. Hay ofertas electrónicas que nosotros vemos en el mercado donde ni siquiera se conoce la institución, donde no hay cajeros, donde no hay una forma física de sentarse con el cliente, y todo se hace a través de canales digitales. Entonces sí es una forma diferente. Nuestras instituciones de microfinanzas lo que han hecho es, y es normal porque nosotros tenemos una trayectoria detrás nuestra, de unir, de tomar los procesos e irlos convirtiendo en una forma diferente, apoyándonos en la tecnología y digitalizándolos. Entonces es un poco diferente. Déjame complementar, incluso las instituciones microfinancieras han evolucionado, han hecho más eficiente el servicio, y esa eficiencia la han trasladado al costo. En cambio, estas otras instituciones, las fintech, finalmente, al final ofrecen el servicio, pero con un costo sumamente elevado. Entonces, sí, ofrecen el servicio, la gente lo toma, pero hay espacio para competir con ellas. Y uno de los elementos, sí, sabemos, muchas veces son rápidos, el elemento aquí es el tema del precio. Entonces, ese es un reto, es un desafío, es una competencia que está ahí, pero finalmente, realmente, por ahora no se identifica como una verdadera competencia para las instituciones microfinancieras. A ver, gracias. Y la próxima sería así. ¿Cuál será la mejor forma de digitalizar la parte de evaluación crediticia del crédito? ¿Será que la tendencia es ya no hacer costeo de la actividad del cliente o sigue siendo válido? ¿O hoy el enfoque es centrarse más en la información cualitativa? Algo que es buena pregunta. Algo que comentaba es con el tema, interesante es el producto límite de crédito, ¿no? En donde al cliente le aprobamos prácticamente un monto X en función a su capacidad y no a su necesidad actual. Yo creo que este producto debe ser implementado, y en ese caso, ahí justamente tenemos que evaluar al cliente y evaluarlo y dimensionar cuál es finalmente el monto acorde para el negocio que maneja. Y en esa evaluación, algo importante que ocurre con el cliente es la captura de información del negocio, parámetros que justamente nos van a servir para esos estándares de los que estábamos hablando. Por ejemplo, cuál es la rotación de cuentas por cobrar, cuál es la rotación del inventario, cuál es el margen de ganancia. Entonces, todos esos elementos los necesitamos para justamente automatizar en la parte del análisis, la evaluación del crédito. Entonces, es importante continuar con esta tarea de evaluar, analizar, recoger información y alimentar lo que decíamos,
los estándares internos de mercado de la institución. Perdón, me gustaría agregar algo allí. Recomendamos que cuando introduzcamos esto, vayamos validando los parámetros que hemos establecido en nuestros procesos. Eso siempre nos va a ayudar a ir aprendiendo. Es un círculo permanente. Lo ponemos en práctica y aprendemos y podemos ir perfeccionando cada vez más nuestro proceso. No esperemos a tener todo listo y todo perfecto. Pensamos que sobre la marcha se puede ir aprendiendo mucho, ¿no? Y creo que los estándares internos de mercado nos ayudan en ese sentido. Y la próxima, ¿qué se puede implementar en casos de clientes que no estén familiarizados con la tecnología? Sí, digamos, es una realidad a la que nosotros para la cual tenemos que estar preparados. Y ahí pienso que el concepto de segmentación sigue siendo válido. Hay algunos clientes con los cuales probablemente no vamos a poder implementar servicios totalmente digitales, ya sea porque están muy lejos y a lo mejor la calidad de la comunicación y del internet no llegue hasta ahí, o por cualquier otra circunstancia no pueden manejar la tecnología, pero consideremos que cada vez más va a ser un grupo menor dentro del grupo de nuestros clientes. Y sí, es un nicho que pues tenemos que tener en cuenta porque muchas veces todos los clientes son la razón de ser de nuestra institución. Entonces, para todos tenemos que encontrar una forma de hacerlo. Lo que podríamos hacer es ver qué podemos hacer digital en ese caso. A lo mejor no podemos hacer la parte de contacto con el cliente, pero todo lo que está dentro de la institución para adentro lo podemos digitalizar. Déjeme complementar ahí a la respuesta. Los clientes finalmente en su mayoría conocen, manejan teléfonos digitales y conocen básicamente el manejo de esos teléfonos digitales. Entonces, evidentemente el reto de la institución es brindarle al cliente canales digitales, pero que sean muy sencillos, muy simples para el usuario. Prácticamente con 2, 3, 4 clics, facilitarle que concreten la actividad para la que finalmente se están poniendo en contacto con el cliente. Entonces, es muy importante en esta etapa, y incluso los invito a que hagan una encuesta con los clientes para que vean qué tan conocedores, e incluso primero, quiénes van a ver qué cantidad tiene teléfonos inteligentes y cuánto conocen, cuán familiarizados están con las herramientas de estos teléfonos. Y la respuesta van a ver que los va a sorprender. Mucha gente va a estar muy familiarizada con ese tema. Pero el tema central de esto es que finalmente la herramienta que desarrolle vía internet o vía un aplicativo tiene que ser muy simple y muy fácil para el manejo del cliente. Gracias. Muchas gracias. Y de ahí nos vamos a un proceso digital. ¿Cuáles son los datos cuantitativos y cualitativos más relevantes a considerar y sintetizar de manera digital? Datos del cliente, ¿se podría entender, Carmen? No tengo. ¿Cuáles son los datos cuantitativos y cualitativos más relevantes? Cuando hablamos de datos cuantitativos y cualitativos, muy probablemente nos estamos refiriendo al tema de scoring y calificación experta. Sí, bien, estas dos herramientas, el scoring y la calificación experta, sirven para lo mismo. En el caso de las instituciones que tengan digitalizado todos la información del cliente, no olviden, al comienzo nos decían tenemos 200 o 300 clientes por asesor y digamos que nosotros tenemos en la cartera de clientes tenemos 30,000 clientes y de esos 30,000 clientes tenemos la información de 10,000 clientes a lo largo de 5 años. Entonces, esa es información muy valiosa para que hoy en día podamos poner todos esos datos en un sistema y
trabajar con ayuda de la estadística y hacer predicciones sobre el comportamiento, porque esos datos históricos nos ayudan a ver cómo respondió el cliente ante un evento X, ante un evento y esa es, digamos, la base sobre la que se sustentan hoy en día muchos de los mecanismos digitales que hay, ¿no? Por otro lado, la calificación experta es cuando no tenemos esa data acumulada. Y si no tenemos esa data acumulada, no quiere decir que no podamos hacer nada con la digitalización o con la tecnología. Sí lo podemos hacer porque el conocimiento está en su equipo, está en su personal, está en sus asesores. Busquen a los mejores expertos dentro de su institución, a los mejores conocedores y construyan su propio modelo. Se van a apoyar en parte con sus carpetas físicas que ustedes pueden llevar no sé, las más representativas a un cierto modelo, ver por sectores económicos, ver por edades, ver cuáles son los factores que inciden en cómo un cliente se comporta en cuanto al pago de los clientes. Lo primero es, nuevamente, el scoring es como sacar un algoritmo de predecir, y lo otro es tomar el conocimiento que nosotros tenemos para decir, estos son los factores, por eso es cualitativo, estos son los factores que pueden incidir en que el cliente pague o no pague bien, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, siempre se ha dicho, las mujeres son mejores pagadoras. Eso se sustenta en el conocimiento que tenemos del mercado y también en algunos datos que dicen la mora es menor que las mujeres, y eso seguramente está muy presente en la cabeza, y como ese ejemplo hay muchos otros que les pueden ayudar a construir un modelo de calificación experta. Déjeme complementar con algo. A nivel cuantitativo, nosotros primero tenemos información en los expedientes. A veces tenemos esta información de manera física y en otros casos de manera digitalizada, o sea, ingresada en su sistema bancario. En todo caso, esté donde esté, la información que reposa en esos expedientes, como el tema de antigüedad del negocio, el tema de rotación de inventarios, el tema de márgenes brutos, netos, el tema de relación ingreso versus relación ventas, toda esa información está. Y es justamente la base para esa construcción que decíamos de estándares internos, los cuales serán muy relevantes a la hora de la toma de las decisiones. Entonces, no hay que ir a buscar información en otro lado, sino está en los mismos expedientes de los clientes. Y de ahí hay que analizar justamente cuáles son los elementos claves. Y evidentemente, lo que ya decía Janet, hay que ir calibrando un cliente con esta antigüedad, con este récord crediticio, que tiene estos indicadores de rotación, de márgenes, finalmente cómo nos paga. Y vamos calibrando, moldeando finalmente la ecuación que finalmente provoca menor nivel de riesgo, porque nivel de mora, porque mora vamos a tener. El tema es ir calibrando en la misma, y sacando información del mismo expediente de crédito, ¿no? Eso quería comentar. Sí. Y hay una pregunta, la próxima debe ser así. ¿Consideras que el futuro de la industria es hacer microcréditos sin asesores, incluso en países donde tiene tasa de interés controlada? Sí, muy probablemente el futuro sea sin asesores. Por lo menos no con un asesor único como conocemos hoy, una gran parte de nuestros clientes tienen ya un trayecto. Creo que estamos viviendo una etapa muy distinta a la que fue 30 años atrás, cuando comenzaron las microfinanzas, donde la función central de las instituciones de microfinanzas era permitir el acceso al sistema financiero. Hoy el acceso es mucho más abierto, como vimos, hay muchos más actores en el mercado, y ahora estamos hablando entonces de cómo mejorarlo en términos de calidad. Y en términos de calidad, la tecnología es un gran aliado para poder hacerlo, y no necesariamente
lo tenemos que hacer a través de personas. Puede ser que haya un impacto a nivel de morosidad. Eso todavía no lo sabemos. Podría ser que pase y tenemos que ir midiendo cuáles son los impactos y cómo los podemos atenuar, cómo podemos hacer para que ese impacto no supere la pérdida esperada que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Pero hoy en día ya tenemos esa pérdida aún interviniendo personas. Y no debería cambiar mucho con la tecnología. Es más, con la tecnología a lo mejor hay oportunidades para reducirla aún más. Muchas gracias. Eso era nuestra última pregunta por hoy. Y si ustedes no tienen más preguntas, nos queda a decir gracias a los presentadores aquí, gracias a ustedes para sus preguntas y también gracias a Triple Jump Advisory Services para ofrecernos esa oportunidad de hablar con ustedes de este tema. Muchísimas gracias. Y antes de irse, por favor, les sale una ventanilla con la pequeña encuesta que nos importa muchísimo porque, bueno, es muy importante para nosotros de entender de ustedes cuáles son los temas que les interesan a ustedes. También, claramente, hay una parte como les fue hoy y la segunda parte es de los temas que les interesan a ustedes para un futuro. Así podamos continuar juntos con Triple Jump Advisory Services a ofrecerles estos eventos. Así, muchísimas gracias a ustedes todos. Les deseo un muy buen día, que son, bueno, tienen mitad del día ya antes de ustedes, así que te queden muy bien y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un gusto. Hasta otra oportunidad. Luego, muchas gracias.